Hola alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a hacer es realizar un seguimiento del material con el que ustedes van a realizar el primer trabajo práctico, que es el de revolución industrial, ¿sí? Para que a ustedes les sea más fácil después hacer las consignas. Lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos de revolución industrial es el término revolución. Recuerden que el concepto de revolución es un cambio profundo, ¿sí? Un cambio total de la sociedad en cuanto a la forma de vivir anterior y la forma posterior de la revolución. Es una ruptura, ¿sí? Total del orden, de la forma de vida. ¿Bien? Y ahora, lo importante es analizar por qué se habla de doble revolución. Lo que nosotros tenemos es la revolución, por un lado, industrial, la revolución en Inglaterra, y por el otro lado, la revolución francesa que se da en Francia, obviamente. ¿Sí? Esas dos revoluciones van a marcar el fin de la Edad Moderna y el inicio de los tiempos o de la Edad Contemporánea, que es contemporáneo significa la edad en la que vivimos actualmente, la que es contemporánea, que es corre en el mismo tiempo que nosotros. Entonces quiere decir que estas dos revoluciones dan inicio a los tiempos contemporáneos, a los tiempos que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque dan inicio al capitalismo. Bien, hasta ahí vamos a analizar esta primera hoja que lo que explica es por qué estas dos revoluciones son tan importantes. La revolución industrial, donde se dan los cambios económicos en la forma de producción, que se pasa de una economía basada en los productos agrícolas, ¿sí? Con la mayoría de la población viviendo en el campo, a una economía industrial basada en las grandes industrias y fábricas que aparecieron en las ciudades. Y la Revolución Francesa, que son cambios políticos y sociales, quiere decir que se cambió la forma de gobierno. La monarquía absoluta, que es el poder absoluto del rey para tomar las decisiones del Estado, ¿sí? Va a dar lugar o dar paso hacia una monarquía parlamentaria o una monarquía constitucional. En primer lugar, una monarquía constitucional, ¿sí? Significa que se basa en una constitución. Por lo tanto, las personas van a estar ligadas a la ley y van a tener ciertos derechos y obligaciones. Y una monarquía parlamentaria, que quiere decir que existe un parlamento. El poder del rey ya no es único, sino que lo comparte con un parlamento electo que va a realizar las leyes del Estado. Y por el otro lado, al finalizar la Revolución Francesa, vamos a tener un modelo de gobierno que es el actual de la mayoría de los países, que es la república, ¿sí? Donde se dividen los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y donde cada uno de los ciudadanos tiene participación en las elecciones, ¿bien? Que puede decidir quién gobierna. Estos dos cambios van a generar la sociedad actual como la conocemos. Bien, ahora vamos a centrarnos específicamente, en la segunda hoja ya tenemos específicamente el tema de la revolución industrial. ¿Sí? En la revolución industrial, como ya saben, se da en Inglaterra entre 1780 y 1790. ¿Por qué se da en Inglaterra y no en otros lugares? Bueno, porque Inglaterra tenía ciertas características que otros países no poseían y que el texto se la detalla, que es una agricultura bastante próspera, o sea que hay alimentos para mantener a una población cada vez en aumento. Hay un sector manufacturero desarrollado. Recuerden que manufactura es todo producto que es elaborado, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos la lana de la oveja o el algodón de la planta y lo transformamos en un producto textil, en cualquier prenda, ¿sí? De vestir, eso sería el producto manufacturado, ¿sí? Cuando tiene un valor agregado, es porque es manual, ¿bien? Todavía no, hasta la revolución industrial, cuando termine este proceso, todavía no vamos a tener máquinas. El trabajo se hace de manera manual, con herramientas y no con máquinas.
Y además, Inglaterra contaba con un importante comercio de ultramar, tenía el control de los mares a través de la flota militar y la flota de comercio. ¿Por qué era importante esto? Porque podía obtener muchas materias primas de distintos lugares del mundo, ¿sí? Para hacer el proceso manufacturero, o sea, producir un bien y después venderlo en otros lugares o en la propia Inglaterra a los consumidores y de esta manera obtener cada vez mayores capitales o dinero. Y por último, el gobierno, y esto es importante, no en todos lados, los gobiernos apoyaron el proceso de industrialización. Como acá ya tenemos una monarquía parlamentaria en Inglaterra, el Parlamento hizo muchas leyes que permitieron y favorecieron el desarrollo de las industrias en las ciudades. Ahora, ¿cómo era la economía antes de la revolución industrial? Recuerden, como ya les dije anteriormente, que las economías preindustriales antes de la industrialización, la mayoría de la población vivía en el campo, o sea, era campesina, y producía alimentos para la subsistencia, quiere decir para subsistir, y también para pagar impuestos, tanto a la nobleza como a los reyes, y para que pudiera vivir una pequeña población que estaba en las ciudades, que eran los comerciantes y aquellos que hacían el trabajo artesanal, manufacturero artesanal que vimos recién. Entonces, la mayoría de la población en el campo vive y solamente produce para subsistir, no le alcanza demasiado todavía para comercializar lo que produce. Tenemos una agricultura de escasez o de subsistencia. Tiene que ver justamente con lo que desarrolla esta parte del texto, con elementos muy anticuados para producir la tierra, que era de madera, era difícil surcar la tierra, por lo tanto generaba menos cantidad de alimentos, no había abono, era muy escaso porque faltaban y escaseaban mucho los animales, y también el tipo de rotación de la tierra, que tiene que ver con que se divide en tres la tierra, ¿sí? Y una de las tres partes se deja en barbecho, o sea, en descanso para que la tierra se recupere. Esto quiere decir que una de las tres partes de la tierra no se producía en este momento. Y la única forma de aumentar la cantidad de producción era de incorporar nuevas tierras, o sea, una agricultura extensiva, extender la cantidad de tierra. Hambre había porque los alimentos por lo general escaseaban o eran muy pocos. ¿Bien? ¿Cómo era el sistema en el que se producía antes? El llamado sistema open field o de campos abiertos, que es un sistema donde las parcelas no tienen división, no es como hoy que los campos tienen alambrado y cada uno tiene su parcela. En este momento los campos eran abiertos y el trabajo se hacía mancomunadamente o en común con todos los habitantes de la aldea. Quiere decir que todos participaban de las siembras, las cosechas, cuándo se hacía, qué se cosechaba, qué se sembraba, qué se producía. Cada uno recibía la parte de su parcela, pero recuerden que esas parcelas no estaban cerradas, sino que estaban en común. Y había una parte de esa tierra que era destinada a la aldea o al pueblo, los campos comunales, ¿sí? O las tierras comunales. Esas tierras pertenecían a la comunidad y se utilizaban de acuerdo a las necesidades de las personas más desprotegidas, de la aldea o del pueblo. Mientras tanto existía esta manufactura artesanal que nosotros vimos en varias formas en Inglaterra y que permitió fácilmente reemplazar esta manufactura después por las grandes industrias. ¿Cómo se producía la manufactura? Había tres formas de producción de manufactura. El pequeño taller artesanal, ¿sí? Donde era el dueño, el maestro, y tenía a uno o dos oficiales y uno o dos aprendices, y era un taller pequeño que estaba reglamentado por el gremio que decidía con qué materia prima se iba a usar, el precio del producto y la calidad, y estaba bastante controlado entonces la actividad por el gremio. Y por otro lado tenemos la gran manufactura urbana, que aunque todavía no utilizaban las máquinas, sí, ya había varios trabajadores que trabajaban en un gran taller, ¿sí?
Y por otro lado tenemos el sistema doméstico o sistema rural a domicilio, donde los comerciantes compraban la materia prima, se la daban al campesino y el campesino en los tiempos que no cosechaban ni producían ni trabajaban en el campo, se ponía a hacer textiles y estos textiles eran entregados al mercader de vuelta para que lo vendiera y obtuviera ganancia y le pagara al campesino. Otra de las cuestiones que ya lo desarrollamos es que en las sociedades preindustriales la población estaba debilitada por hambrunas y epidemias. Como vimos, la economía y la producción de alimentos era escasa, por lo tanto, cualquier catástrofe que provocara, por ejemplo, sequías, inundaciones, granizo y una pérdida de los alimentos generaba hambruna. Y estas hambrunas, con una población sumamente debilitada porque no comía bien, no se alimentaba bien, generaba grandes epidemias. Muchas enfermedades se desarrollaron en las economías preindustriales, ¿sí? Por la falta de alimentos antes de la revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son las transformaciones? ¿Qué es lo que sucede en la revolución industrial? En la revolución industrial se van a dar grandes cambios. Por ejemplo, el progreso en la agricultura, ¿sí? Que va a generar mayores alimentos. El adelanto técnico, que es la utilización de las máquinas, ya el producto no va a ser manufacturado, sino que va a ser un producto realizado por máquinas, ¿sí? No por la mano o las herramientas manuales. Organización de las grandes fábricas, ¿sí? Aparecen las grandes fábricas, aparecen las máquinas y aparecen los grandes mercados, grandes producciones que se hacen en las fábricas y se venden en los mercados exteriores. Y unos cambios en la estructura económica, de pasar de la agricultura a ser la actividad principal a pasar a que la industria sea la actividad principal en Inglaterra. Recuerden que de estos 4 cambios que mencionamos que se dieron en la revolución industrial, van a empezar a hablar sobre cada uno.